Hola, bienvenidas y bienvenidos a la unidad 1 que llamamos Proceso de conformación del dispositivo escolar en el período tardo-colonial, independentista y postindependentista. Tal como lo vimos en la presentación de la asignatura, esta unidad se ubica temporalmente entre finales del siglo XVIII y 1850. ¿Por qué decidimos este recorte temporal? Bueno, tal como lo explica Legoff en el texto que ustedes tienen de la unidad introductoria, por qué es necesario cortar el tiempo en rodajas, para analizar los procesos históricos necesitamos establecer una cronología y realizar recortes temporales que nos permitan analizar esos mismos procesos. Y toda cronología tiene que estar fundamentada en el núcleo o los focos que consideramos fundamentales para comprender el proceso histórico que estamos analizando. ¿Cuáles son esos núcleos o el foco de análisis histórico? El objeto principal de estudio al que nos vamos a referir a lo largo de la asignatura tiene que ver con la historia del sistema educativo argentino. Es decir, nos vamos a interesar especialmente por la educación organizada en instituciones y en sistemas educativos, que comienzan a conformarse desde mediados del siglo XIX y se consolidan y transforman hasta finales del siglo XX. Por supuesto que esta historia no es lineal, sino que nos permite ver, junto con un proceso de creciente organización, estructuración y consolidación del sistema educativo, avances, retrocesos, apoyos y resistencias provenientes de distintos grupos y actores de la sociedad. Volvamos a la línea del tiempo que vimos en la presentación de la materia en el primer teórico. Esta cronología nos ubica los temas de las unidades y arranca con la unidad 1 en el siglo XVIII. Ahora, ustedes podrán pensar, pero si en el siglo XVIII no había sistema educativo nacional, entonces, ¿por qué empezamos desde allí? Bueno, en esta línea del tiempo que vemos ahora, abarcamos el mismo tiempo histórico, es la misma cronología, pero fíjense que están señalados los puntos centrales, los focos en los cuales nos vamos a detener, y que son los que fundamentan el recorte temporal. Entonces, aquí se refleja nuestro tema principal que estructura el recorte temporal. Esto es, la conformación progresiva del sistema educativo nacional y las resistencias, cambios y continuidades que se dieron en ese proceso. A su vez, este tema principal lo iremos abordando en 3 etapas sucesivas durante la unidad 1. Ahora bien, ustedes podrían pensar que la primer parte, el periodo que va desde 1700 a 1850, queda fuera de las 3 etapas que hemos mencionado. Entonces, ¿por qué empezamos ahí? Bueno, empezamos ahí en el periodo denominado tardo-colonial porque es la etapa en la cual se produce la introducción y difusión del dispositivo escolar. La escuela, el triunfo de la escuela moderna, como lo expresa el texto de Martínez Boom. Las investigaciones muestran que la aparición y difusión de las escuelas de primeras letras en América se produjo en las últimas décadas del siglo XVIII. Si bien sobre esta fecha hay algunas diferencias de criterio entre los historiadores de la educación, existe un cierto consenso en que a partir de la expulsión de la orden de los jesuitas de las posesiones españolas, que se produjo en el año 1767, hubo una serie de condiciones nuevas que permitieron que las escuelas de primeras letras, escuelas en las que se enseñaban conocimientos elementales como la lectura, la escritura, contar, rudimientos del cálculo, catecismo, etc., se difundieran en distintas regiones de las colonias españolas. Por supuesto, esta decisión puede ser discutida. ¿Por qué iniciar esta historia con la difusión de las escuelas de primeras letras y no con las primeras universidades del mundo colonial, por ejemplo? Las primeras universidades fueron establecidas mucho tiempo antes. En 1551 se fundaron la Universidad de México y la Universidad de Lima.
y la acción educadora de estas instituciones es indiscutible y tuvo también un papel en la conformación de los sistemas educativos que se produjo mucho tiempo después. O podemos preguntarnos, ¿por qué no considerar las prácticas educativas de los pueblos indígenas antes de la conquista? Ha sido estudiado y documentado que muchos de los pueblos originarios del territorio americano disponían de instituciones y formas estables y sistemáticas de educar a ciertos grupos de sus comunidades. Lo cierto es que desde la expulsión de los jesuitas se generó en América Latina un clima cultural que no ha cesado. La idea de que es necesario educar a los niños y niñas, enseñarles una serie de conocimientos que son necesarios para ellos y para sostener la vida en comunidad, y que esta necesidad debe atenderse con una serie de actividades especializadas, podemos identificar su comienzo moderno en esta época. Esta idea no había surgido con las primeras universidades y tampoco parece haber estado presente en las instituciones creadas por los pueblos indígenas. Bien, sigamos con las preguntas. ¿Por qué el triunfo de la escuela moderna? ¿Y por qué ubicarlo en el periodo tardocolonial? Para contestar esta pregunta, retomemos algunos conceptos y categorías que mencionamos para la dimensión del contexto histórico. ¿Qué sería la etapa tardocolonial? Para los historiadores es el momento de tránsito que se extiende desde la crisis final del régimen colonial hasta la organización de los primeros gobiernos independientes. ¿Y por qué se habla de triunfo? Se habla de triunfo porque en esta etapa quedan registradas muchas experiencias en torno a la educación. Encontramos parroquias, encontramos talleres, encontramos gremios de artesanos donde hay prácticas educativas. Pero, entre todas, triunfa la escuela, con muchas de las características que hoy le conocemos como forma de pensar, organizar y llevar adelante la educación. Pero, ¿por qué decimos moderna y no simplemente escuela? Para distinguirla de las anteriores acepciones de la palabra escuela, porque la palabra escuela es bastante antigua, ya que era una palabra que circulaba tanto en el mundo colonial como en el mundo europeo. Es en este momento donde empieza a configurar su perfil moderno, con muchos de los aspectos y características centrales que hoy le reconocemos. Martínez Boom, en su investigación, va a utilizar estas categorías y este contexto histórico: tardocolonial, dispositivo de escuela moderna. El autor va a trabajar su investigación histórica con los archivos que encuentra de las autoridades coloniales de las actuales regiones de Colombia y Venezuela. Y si bien este estudio está localizado, nos puede servir como disparador para pensar el cambio cultural con respecto a este nuevo dispositivo, que luego va a tener continuidad en las distintas propuestas que se realicen en el periodo independentista. Hay que aclarar que la investigación de Martínez Boom no es una hipótesis, una idea que se le ocurre a partir de determinados elementos que encuentra. No, él encuentra documentos. Esos documentos son los de los llamados planes escuela. En ese documento, el autor puede encontrar una nueva lógica, un nuevo pensamiento propio de la etapa tardocolonial. ¿Qué lectura hace el autor de estos documentos? En principio, estos documentos son un tipo de documento nuevo, propio de la etapa tardocolonial, en los cuales los vecinos más destacados que conforman una determinada ciudad, una determinada comunidad, presentan un requerimiento, presentan una solicitud, estos particulares, ante las autoridades coloniales. Y en este caso, el caso de los documentos de planes de escuela, estos particulares lo que están solicitando es la apertura de escuelas en determinadas ciudades. La aprobación de ese trámite, de ese requerimiento,
quedaba sujeto al cumplimiento de algunas condiciones, es decir, que debían darse unas condiciones especiales establecidas en las llamadas regulaciones para que se abran esas escuelas que se estaban pidiendo. Entonces, cuando Martínez Boom pone en diálogo esas regulaciones con el contexto y la solicitud de los vecinos, es cuando puede reconstruir la configuración del perfil moderno de la escuela que luego vamos a encontrar en las distintas prácticas independentistas y mucho más adelante en la creación de los sistemas educativos modernos. Lo que hace Martínez Boom es plantearse algunas preguntas sobre esos documentos para poder explicar históricamente ese fenómeno o la aparición de ese dispositivo. Y algunas de estas preguntas van a tener que ver con pensar en cómo puede explicarse el surgimiento de este nuevo tipo de trámite, el requerimiento. ¿Por qué aparece? ¿Qué ocurrió en la sociedad colonial para que a través de ese requerimiento se solicite la apertura de escuelas? Y entonces lo que encuentra el autor es que en 1767 se produjo la expulsión de los jesuitas de las colonias españolas. ¿Y por qué esto es importante y tiene que ver con este dispositivo? Porque esta orden, la orden de los jesuitas, tenía mucho desarrollo y presencia en materia educativa, sobre todo en escuelas de primeras letras en las ciudades coloniales, con la enseñanza de la lectura y la escritura, con el objetivo de distribuir o evangelizar la palabra del cristianismo. Ahora, cuando se los expulsa, esa expulsión deja una vacancia. Y esa vacancia de quien se encarga de la educación, que antes se encargaban los jesuitas, se convierte en un verdadero problema. ¿Qué hacer con este vacío? ¿Qué hacer con los niños y niñas que recorren las calles sin reglas ni normas? ¿Cómo evitar el descontrol? ¿Cómo evitar que sean un factor de desorden para la sociedad? Estas son las preguntas y los elementos que aparecen en esos documentos que Martínez Boom encuentra. Ahora vayamos a las regulaciones, a través de los cuales se da respuesta a estas demandas de los vecinos. ¿Qué objetivos tienen estas regulaciones? Según el autor, el principal propósito de estas regulaciones es el de disciplinar a un sujeto social que emerge, que serían niñas y niños pobres. Por eso es importante que recuperemos una idea que estuvimos viendo anteriormente. El inicio del dispositivo escolar moderno está más asociado a una herramienta de control y de encierro que al conocimiento. Es decir, que está más asociado a un objetivo de control dentro de una comunidad que el tema de una educación desde el punto de vista académico, didáctico y pedagógico. Martínez Boom también sostiene que el objetivo es convertir a esos niños en ciudadanos virtuosos desde los primeros años de vida. Es aquí donde encuentra la prescripción de contenidos moralizantes y es por eso que entonces la utilización del concepto dispositivo está relacionado con la disciplina y el control. Bien, ahora, ¿qué regulaciones estaban presentes en los planes de escuela? Tenemos regulaciones de espacio, regulaciones de tiempo, regulaciones sobre los cuerpos y regulaciones de sujetos. Este conjunto de regulaciones van a configurar el perfil moderno de la escuela. Si hablamos de regulaciones del espacio, de los recintos en los que se autoriza a impartir enseñanza, tenemos que hablar de que son edificios que están específicamente administrados por la Junta de Temporalidades. La Junta de Temporalidades era una parte del gobierno
colonial. Y estos edificios podían constituirse en casas o habitaciones alquilados específicamente para enseñar y que tuvieran esa autorización de la Junta de Temporalidades. También se debía contar con maestros autorizados y que estos maestros vivieran en esos edificios, o sea, que además fuera el domicilio de estos maestros autorizados. Y la regulación sobre el espacio era también una diferenciación del espacio escolar en relación con otros espacios que habían tenido funciones educativas, como por ejemplo hospitales o las parroquias en donde enseñaban los jesuitas, los conventos, los cuarteles, etc. Entonces nos encontramos con regulaciones que van a definir un espacio dedicado específicamente a la enseñanza y que no va a tener otras funciones. En cuanto a las regulaciones del tiempo, nos centramos específicamente en la fijación de horarios y la designación de un calendario escolar. Estas regulaciones van a estar muy atadas a regulaciones de las órdenes religiosas, que tenían también muy marcado el tema de regular el tiempo de quienes estaban estudiando para ser curas, quienes estaban estudiando las primeras letras en cualquier orden religiosa. Los horarios fijados para cada actividad tenían que cumplirse como una especie de rutina. Entonces vamos a tener una parcelación de ejercicios, rezos, lecturas, contenidos, etc. Además, se va a fijar un tiempo anual para la escuela, estableciendo unas fechas de inicio y unas fechas de finalización, con recesos correspondientes. También se va a incluir en estos calendarios escolares los periodos que van a estar marcados para festividades religiosas o públicas. Estas regulaciones sobre el tiempo escolar también van a contribuir a su diferenciación como institución especializada, porque es un calendario específicamente para esta práctica educativa establecido por el Estado colonial. Si al principio podía parecer a la vida de un convento por esta relación con las rutinas religiosas, lo que permitió es que el dispositivo escuela, el tiempo del dispositivo escuela, esté bien diferenciado de la vida privada, de la vida cotidiana. Por último, para hablar de la regulación que tiene que ver con los sujetos, es decir, quienes aprenden y quienes enseñan, las escuelas de primeras letras van a surgir destinadas al confinamiento y el disciplinamiento específicamente de niños pobres. ¿Recuerdan ustedes la preocupación de estos vecinos con respecto a, una vez que se crea el vacío por la expulsión de los jesuitas, qué pasa con estos niños pobres que pululan por la ciudad? El crecimiento de la población urbana, entonces, se convierte en un problema de gobierno. ¿Qué hacer con los niños ociosos? ¿Cómo evitar que sean un factor de desorden para las ciudades? La función de estas escuelas, entonces, no es tanto transmitir conocimientos, sino disciplinar a un sujeto social que emerge. En los primeros planes, la escuela se define en torno del maestro. Los maestros son personas autorizadas por los poderes públicos. Nadie más que el autorizado puede ejercer la docencia. Van a recibir un sueldo del Estado, surge así el maestro público, por esta relación que va a tener tanto de regulación como de financiamiento. Y como contraparte, las autoridades políticas van a controlar a los maestros a través de pruebas y exámenes.